Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Sinaloa. Estamos conformados por Aguilar Hernández Guadalupe, Corona García Gerardo Vladimir, De la Rosa Terán Teresa, Sánchez Sánchez Paula Lilian y su servidora Miranda Villarreal. Y bienvenidos al equipo de Sinaloa. Por último el torito para que vean cómo me pinto. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de la definición de la palabra Sinaloa, el nombre del estado. Y la etimología nos dice que la palabra Sinaloa viene de la lengua caíta y se compone de las voces sina, que significa pitaya, y lóbola, que significa redondeado. Continuando, vamos a hablar un poco acerca de la ubicación del estado. Primero que nada, es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en la costa pacífica al norte de la nación. Tiene una superficie de 56.365 kilómetros cuadrados y representa el 2.9% del territorio nacional. Algunas características de este estado son las siguientes. Su capital es Culiacán Rosales. Tiene 18 municipios, tiene una población de 3.026.943 habitantes, representa el 2.4% del total del país. Tiene una distribución 76% rural, 76% urbana y 24% rural. Los hablantes de la lengua indígena a partir de los 3 años son 1 de cada 100 personas y a nivel nacional son 6 de cada 100. Buenas tardes, yo soy Aguilar Hernández y les voy a hablar de las tradiciones y costumbres del estado de Sinaloa. Empezando por el Carnaval de Mazatlán, que fue oficialmente inaugurado en el año de 1898, siendo una tradición con más de 120 años. El festival se celebra en la primera semana previa a Cuaresma. El Carnaval de Mazatlán es el más grande que se realiza en el puerto sinaloense. A diferencia de otros carnavales, la música de este evento se centra en la música de banda, o también conocido como el género regional mexicano. Una banda destacada es la banda MS, que de hecho sus iniciales son MS de Mazatlán, Sinaloa. Otra de las tradiciones de Sinaloa es la fiesta de primavera. Esta se celebra durante los meses de abril y mayo en la región de la Concordia, principalmente en el pueblo de Concepción y Rosario. Estas festividades generalmente tienen una duración de más de una semana. Como tradición, el primer día de estas celebraciones está dedicado a los niños. Otra de las tradiciones, es el Festival de la Villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa. Este es el 1 de mayo y se suele celebrar con música, bailes, fuegos artificiales
Este festival conmemora la fundación del asentamiento, como su nombre lo dice, de la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, hoy conocido como Sinaloa de Leyva. En el marco de este festival se contemplan desfiles, música, teatro, danza, exposiciones, conferencia, deporte, y este se ha celebrado por más de 20 años. El ulama es un deporte de pelota jugado en algunas comunidades del estado de Sinaloa. Desciende de la versión azteca del juego de pelota mesoamericano. Es uno de los deportes continuamente jugados más viejos del mundo y es notable por el hecho de que es el juego conocido más antiguo en utilizar una pelota de goma. La versión moderna de este juego tiene 3 variedades y se juega en canchas temporales y en equipo. Cabe destacar que este juego era practicado por muchas culturas mesoamericanas, sin embargo, debido a los aspectos religiosos, los españoles suprimieron este juego durante la conquista. Sin embargo, pudo sobrevivir en el área como en el estado de Sinaloa, donde la influencia española fue menos dominante. También Sinaloa destaca su baile del venado y entre sus artesanías que podemos encontrar en la feria El Fuerte. Ok, continuando con su gastronomía encontramos al chilorio, que es un platillo tradicional de la cocina sinaloense. Este ha sido mapeado por fuentes históricas como parte de la gastronomía prehispánica, con adaptaciones a la cocina mexicana hace aproximadamente 300 años. El aguachile ya es una receta tradicional de las costas mexicanas que se consume en estados como Nayarit, Sonora, Jalisco, Baja California y por supuesto en Sinaloa. Para prepararlo se utilizan chiles como el chile serrano, habanero, manzano y el chiltepín. También encontramos las enchiladas del suelo y los chiles rellenos de jaiba. Las enchiladas del suelo tienen su origen en el estado mexicano de Sinaloa y son, como su nombre lo dice, enchiladas con una abundante cubierta de calabacitas, lechuga, queso cotija y chorizo mexicano. Las tortillas de maíz se sumergen primero en una rica salsa de chile ancho y luego se fríen para suavizarlas, dándoles un sabor ahumado y dulce y un color rojo brillante. Continuando con su vestimenta típica, encontramos que pues los trajes son parte de su identidad cultural y representan la danza regional. El traje típico es usado en ferias y en bailes de las fiestas populares de este estado. El traje típico actualmente fue creado en el año de 1996. En la estructura de los trajes, en el femenino encontramos que está conformado por una blusa y una falda, que en la actualidad se conoce como la flor de Amapa. Y el traje para los hombres está conformado por un pantalón blanco y una camisa azul mezclilla. Esto estaba acompañado por un paliacate, pero que se utiliza alrededor del cuello. Continuando, hablaremos sobre la economía del estado de Sinaloa. Tenemos una gráfica de las principales actividades económicas de Sinaloa. Entre ellas está el comercio con el 22.4%, los servicios inmobiliarios y de alquiler con el 13.9%, la agricultura, el aprovechamiento forestal, pesca y caza con el 10.3%, las industrias alimentarias con el 6.9%, la construcción con el 8.8% y otras actividades con el 37.7%. Juntas representan el 62.3% del PIB estatal.
Hola, yo soy Lilian Sánchez y les voy a hablar acerca de los factores ambientales que hay en el estado de Sinaloa, comenzando por el clima. Entonces, la variabilidad climática que hay en el estado de Sinaloa se va a determinar por la ubicación de las zonas subtropicales e intertropicales. Y también está relacionado con la cercanía que tienen estas zonas al Océano Pacífico y a la altitud que va desde la planicie costera hasta las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, donde llegan a tener alturas de los 2.510 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos factores van a propiciar variaciones de los diversos tipos climatológicos que van a ir desde un clima seco, como pueden ver en la zona de la costa, que está delimitado por la zona amarilla, que va a ser clima seco. Y como ven, va a ir avanzando en forma de franja, llegando hasta lo que es la Sierra Madre Occidental. Entonces, vemos cómo va subiendo de humedad, por así decirlo, el tipo de clima, empezando desde el muy seco y llegando al templado subhúmedo con lluvias en verano. En la siguiente diapositiva podemos ver que el tipo de clima que va a predominar sobre todo el territorio va a ser el cálido subhúmedo con lluvias en verano, obteniendo un porcentaje del 37.59%, y el que menos predomina va a ser el seco muy cálido con un 11.85% sobre todo el territorio. Con lo que respecta a la flora y fauna, tenemos que este estado es un estado biodiverso. En flora tenemos que van a denominar las selvas secas, seguida por los bosques de coníferas y los encinos que se ubican en las zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental. También vamos a tener matorrales que se van a ubicar en la zona árida del noreste de la entidad. Y también tenemos que en terrenos cercanos a las lagunas y las costas vamos a tener esteras salobres. En cuanto a la fauna, vamos a tener que en la selva seca van a haber culebras, sapos, ranas y salamandras. En los bosques van a predominar las nutrias, tlacoyote, murciélagos y golondrinas. En los matorrales van a haber ratas de bosque, ratón, zorrillo, zopilote, musaraña, lagarto y escorpión. En el clima en la zona de los manglares vamos a tener a los cocodrilos y las iguanas, y también en ambientes acuáticos vamos a tener lo que son las ballenas de aleta, las ballenas grises, los delfines, tortugas y los caracoles. Y en Sinaloa hay animales en peligro de extinción, que son el tigrillo, el ocelote y el puercoespín. La que sigue. Bueno, en materia de aire tenemos que el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, o el SINAICA, el SINAICA es, como sabemos, una serie de programas informáticos que va a permitir recabar información sobre la calidad de aire que hay en las distintas entidades. Entonces, en Sinaloa vamos a contar con 3 estaciones de monitoreo atmosférico automático que están ubicadas en las zonas, en los municipios de Culiacán, en el municipio también de Ajome y en el municipio de Mazatlán. Estas 3 estaciones van a medir de manera continua los contaminantes de ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. También van a medir lo que son las partículas menores a los 10 micrómetros, también conocidas como partículas PM10, y también las partículas iguales a los 2.5 micrómetros o PM2.5. Estas estaciones de monitoreo van a estar administradas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, o CDSU, y estas han presentado algunas irregularidades, por lo que no llegan a tener datos tan precisos. De hecho, el sistema de monitoreo de calidad del aire reporta que de las 34 estaciones que se tiene registro, 14 de ellas no están operando con regularidad, y se menciona que la del estado de Sinaloa está incluido entre estos. Y
esta anomalía se debe a que pueden que no hayan atendido a la información que se les solicitaba por parte del INEC, o también puede ser que las estaciones de monitoreo no hayan entregado la información en el formato pedido, o de forma o lo pudieron haber entregado de forma tardía. Sí. El estado de Sinaloa desarrolló el programa de gestión para la mejora de la calidad del aire. Entonces, en el año 2016 se realizó un inventario estatal de emisiones, el cual fue un instrumento estratégico para que la gestión de la calidad del aire empezara a evaluar cuáles eran las fuentes de emisión. Entonces, las fuentes de emisión antropogénicas, particularmente de las PM10 y PM2.5, van a ser generadas principalmente por la quema agrícola, la labranza y la combustión doméstica. El dióxido de carbono va a estar producido primordialmente por la generación de energía eléctrica. Los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono van a provenir de los vehículos automotores, principalmente lo que son las camionetas y también pick-up, así como vamos a tener los compuestos orgánicos volátiles, que son generados prioritariamente por la combustión doméstica y el uso comercial doméstico de solventes. Y también tenemos el amonio, que va a ser generado en su totalidad por la actividad ganadera y la aplicación de fertilizantes. A nivel de municipio, tenemos que la contribución estatal de emisiones van a provenir del municipio de Culiacán, Ajome, Guasave, Sinaloa y Mazatlán. En el caso de las PM10 vamos a tener como mayores emisores al municipio de Culiacán, Ajome, Guasave, Mazatlán y Nabolato. Y en el caso de las 2.5 vamos a tener a Mazatlán, Ajome y Culiacán. En el caso de SO2 vamos a tener a Culiacán, Ajome y Mazatlán en los municipios que producen más este contaminante. Bajo el contexto anterior del registro de las emisiones, los representantes de las 3 órdenes de gobierno, así como el sector industrial, académico y la sociedad civil trabajadora, elaboraron lo que es el Programa Nacional de Gestión para la Mejora de la Calidad del Aire en el estado de Sinaloa. Entonces, bajo el contexto anterior, los 3 órdenes de gobierno, así como el sector industrial, académico y la sociedad civil, trabajaron coordinadamente para la elaboración del programa de la gestión para la mejora de la calidad del aire del estado de Sinaloa. Este programa abarca desde el año 2018 y tiene previsto concluir en el año 2027. Este tiene el objetivo de controlar y revertir tanto la generación de emisiones como las tendencias de deterioro de la calidad del aire y su impacto en el medio ambiente. Como resultado del trabajo realizado a través de los distintos talleres, se consumaron un conjunto de medidas bajo 6 líneas estratégicas, 3 de ellas dirigidas a la reducción de emisiones y otras 3 como ejes transversales que fortalecen a las primeras. Estas líneas agrupan un total de 16 medidas que deberían ser implementadas a lo largo de los 10 años de vigencia del programa. Y como pueden observar en la tabla, tenemos que la estrategia 1 es la reducción de emisiones de fuentes fijas, y para esto se van a tomar 2 medidas, que es el fortalecimiento de la regulación industrial estatal y el control de emisiones de contaminantes a la atmósfera en el sector de la energía eléctrica. La estrategia número 2 va a consistir en la reducción de las emisiones de fuentes móviles, y
Sus tres medidas consisten en el establecimiento de un programa de verificación vehicular, el desarrollo de un sistema integral sustentable de transporte público y el desarrollo de planes de movilidad sustentable. En la estrategia 3 tenemos que la reducción de emisiones de fuentes de área lo vamos a conseguir mediante las 4 medidas propuestas, que es la regulación de comercios y servicios en materia de atmósfera. También está la medida de regulación de ladrilleras. También tenemos el fortalecimiento de los programas para evitar la quema de residuos sólidos municipales. Y como última medida, se va a tener la implementación de la mejora de prácticas en el sector agropecuario. La estrategia 4 es el impacto a la salud y la estrategia 4 es el impacto a la salud y las medidas que se tienen es la evaluación al impacto de la salud por la exposición a contaminantes en la atmósfera y la medida de la elaboración de un programa de contingencia atmosférica. La estrategia 5 es la comunicación y la educación ambiental, que para esto se van a tomar medidas de implementación del plan de comunicación de la calidad del aire y también la implementación del programa de la educación ambiental en materia de calidad del aire. Finalmente tenemos la estrategia número 6, que es el fortalecimiento institucional, donde se llevarán a cabo las siguientes 3 medidas, que es el fortalecimiento del sistema integral del monitoreo atmosférico, también la medida de actualización del inventario de emisiones a la atmósfera y también la implementación de un seguimiento y evaluación de ProAire. Bueno, ahora continuando con la hidrología en el estado de Sinaloa, pusimos un mapa con las cuencas y las cuencas que hay en este estado. De acuerdo con un atlas de riesgo en la parte del tema de hidrología en el estado de Sinaloa, encontramos que hay una extensión territorial por kilómetro cuadrado de 103.483, una precipitación normal anual de 713 y un escurrimiento medio superficial de 14.350 y un número de cuencas hidrológicas de 23. Bueno, también encontramos que el municipio de Culiacán, Sinaloa, cuenta con la siguiente infraestructura de saneamiento: 15 plantas de tratamiento de aguas residuales, que son las PETAR, 56 sistemas de pretratamiento, 27 son a base de reactores enzimático y 29 son tipo fosas sépticas. En cuanto a la cuestión de los pozos, ya mencionamos que hay partículas en el aire de plomo, arsénico y zinc. Esto es debido a un derrame que hubo hace 7 años, más o menos, por una empresa que se llama Grupo México, la cual no se hizo responsable de los daños. Podemos ver que hay pozos que tienen plomo y arsénico. Hay plantas potabilizadoras que están abandonadas y pues sí, que los pozos están contaminados. Encontramos una nota de los pozos contaminados con metales pesados, que son el arsénico y el plomo, y con cantidades por encima de las normas oficiales mexicanas. Entonces, no solamente es una, sino pues varios pozos contaminados. Está el Canea, en el municipio de Canea, en el de Arcipe, en el de Banamichi, Huepac, Aconchic, Babicora, Ures y en el municipio de Hermosillo. Son varios pozos los que están contaminados y muchos están por encima de lo que las normas oficiales nos dicen. Aquí pusimos también otra nota que nos dice, bueno, una infografía que nos dice cuál es la situación actual del agua en Río Sonora, que obviamente hubo acaparamiento
de pozos contaminados, potabilizadoras inservibles, afectaciones ambientales, a 7 años del derrame de tóxicos de Grupo México. Los volúmenes de extracción de aguas nacionales por sector, que esto contiene un volumen total ya de por sectores agropecuario, los servicios públicos y los industriales. Las afectaciones ambientales por el derrame, que se detectó que el derrame se transportó hasta un punto al sur del municipio. Y podemos ver el río, no, el pozo, eh, quien aprovecha el agua en el municipio. El número de concesiones son 85 títulos, el volumen total autorizado cerca de 7 millones de metros cúbicos al año. Y aquí nos dice que Grupo México extrae o extraía en ese entonces 45 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca, 3 veces el promedio que consumen todos los municipios del río. El volumen dedicado a la agricultura, cerca de 6.5 millones de metros cúbicos al año. La función de las potabilizadoras, que tenemos que la de Aconchi Móvil filtra metales pesados, que hace la osmosis inversa y sin embargo, pues no opera. Los pozos contaminados con plomo y arsénico, tenemos 4 pozos, el de Aconchi, La Estancia, San Pablo y el General Pesquería, que están contaminados de arsénico y plomo por lo mismo de Grupo México. La situación del agua en el río Sonora, las afectaciones ambientales por el derrame, que nos dice que en las inmediaciones de la presa del Molinito se han registrado con mayor frecuencia valores de metales por arriba del límite permisible. Sin embargo, aún no hay evidencia firme del origen de esta contaminación. Se sabe que fue un derrame y lo vimos en las notas pasadas que estos límites superaban los límites permitidos. Igual los pozos contaminados. Y en el 2022 se generó una sequía extrema en las cuencas. El sistema de las presas de Sonora apenas contaba con el 20.4% de almacenamiento y 2 embalses que estaban totalmente vacíos. Bueno, actualmente hay 10 presas que están al 55.4%, que nos dice que es un 12% más de lo que estaban en 2022. Y también encontramos otra nota periodística que nos habla que los habitantes de, de Sonora, al igual que de Nuevo León y otras áreas cercanas a la frontera con Estados Unidos, acusan a las grandes empresas, principalmente cerveceras y maquiladoras, así como a hacendatos potentados con enormes ganaderías y productores de aguacate de acabar con los acuíferos y les achacan el robo de agua en las presas. Bueno, esta nota es de Sonora, pero es lo mismo que estaba pasando ahorita en Sinaloa, con que las grandes empresas estén consumiendo más del agua que se les permite. Y lo vimos con Grupo México ahorita, que tenían permitido cierto volumen para rescatar agua y sin embargo siguen sacando muchísima más agua de la que se les tiene permitida. Bueno, continuamos con el apartado de suelo. Tenemos que dentro del territorio nacional, Sinaloa es una de las entidades más severamente afectadas por la desertificación. ¿Y qué es la desertificación? Eso se refiere al proceso por el cual una tierra fértil se convierte en un desierto o en un entorno árido, semiárido o degradado. Es un fenómeno que ocurre principalmente debido a la actividad humana y a factores climáticos como la sequía y la variabilidad de las precipitaciones mismas. Esto pues provoca que el suelo cuando se desertifica pierda su capacidad para retener el agua y los nutrientes necesarios. Entonces, este problema es una
Un precedente para la desaparición de los vegetales, bueno, de la vegetación. Esto provoca que el suelo se vuelva seco, estéril y propenso a la erosión. Esta degradación del suelo tiene un impacto negativo en la productividad agrícola, la biodiversidad y el sustento de las comunidades de las que depende la tierra para la subsistencia en ciertos lugares. También tenemos en cuenta que la desertificación no es solamente un problema en México, es un problema global que afecta a numerosas regiones del mundo, especialmente las áreas áridas y semiáridas, que además con el cambio climático, el cambio de temperaturas o la inexistencia de precipitaciones debido a las sequías provoca una mayor extensión de este problema de desertificación, provocando muchos más problemas apegados tanto a la producción alimentaria, bueno, a la economía y pues algunos otros factores biológicos. Tenemos que uno de los principales causantes de la degradación de los suelos es la erosión por uso ganadero. También se puede contemplar tanto bueno, en general el agropecuario, con una gran producción de 9.958.502 toneladas de los productores agropecuarios y pesqueros, según los datos reportados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Aquí tenemos un diagrama, un mapa donde nos muestran los valores medios del índice de zonas propensas a desertificación en el año 2012, que a pesar de que son datos tan antiguos, realmente son datos muy acertados debido a que se presenta a la fecha del día de hoy este tipo de aproximaciones acerca de la desertificación. Y que que tenemos en esta parte norte de todo el estado es la mayor actividad agropecuaria. Esto se ve que repercute junto al cambio climático y a las sequías, como hace que avance mucho más la desertificación a través del estado. Por distintos artículos y notas periodísticas, es notable la preocupación del problema en el estado sin presentar soluciones o propuestas y ninguna implementación legal ante la situación. Se han presentado muchas, muchas investigaciones ante la problemática, ante la preocupación de los problemas mismos. Uno de esos tiene uno de los artículos publicados acerca de la vulnerabilidad a desertificación en el estado de Sinaloa, México. Este es uno que tiene más de 7 años, pero a pesar de eso, contempla realmente la preocupación y cómo es que se puede ver reflejada la afectación, cómo avanza esta misma desertificación a través del estado. También nos pone en margen lo que sería el contexto mundial, que esto como tiene que ver, que pues a pesar de que no solo en México pasa, también pasa en el resto del mundo, contemplando que el 70% de las tierras áridas están afectadas. Entonces, esto representa el 40% del suelo mundial. Así que tenemos una gran afectación acerca de este mismo y nos sugiere una guía de investigación para tener en cuenta acerca de las variables que puede tener la investigación y cómo revisar realmente esta vulnerabilidad, donde ellos pudieron contemplar ambientalmente la disminución de la biomasa, la temperatura superficial, las actividades antropogénicas cercanas o cualquier tipo de zona agrícola cercana al mismo sitio, el contenido de humedad en el suelo, la lejanía de las mismas redes hidrológicas que puede tener o la precipitación misma, las zonas cercanas a la degradación física y química, además de las zonas donde se presenta una erosión hídrica y eólica, y además de la cubierta vegetal que se podría haber presentado o la deforestación que podría haber presentado en fechas anteriores. Esto además lo podemos contemplar con algunas notas como la siguiente que puedo parafasear. Además, México proyecta se experimente un incremento generalizado del 6% en las temperaturas respecto a la media histórica. Esto es algo que estamos viviendo el día de hoy con las temperaturas alcanzadas en nuestra Ciudad de México y en el resto de la República con los incrementos de temperatura. Esto repercutirá en mayores problemas climáticos y baja rentabilidad en el campo. Sinaloa es uno de los estados que tiene a la desertificación, extendiendo la sequía por falta de lluvias,
degradando sus suelos por la misma sobreexplotación y disminuyendo paulatinamente su potencial productivo. Esto nos tiene también las afectaciones económicas, sociales y culturales que puede llegar a tener en la misma situación. Podemos encontrar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, y bien como lo dice, se presenta más hacia el desarrollo urbano. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que es la ley que se podría decir con mayor peso o mayor presencia acerca del uso de suelo, pues simplemente nos menciona lo mismo. El uso de suelo predestinado para actividades como agropecuarias o forestales que se deben de evitar cualquier tipo de infraestructura en estas mismas, ya que no es a lo que están destinadas, o que bien, pues estén restringidas por la legislación o normatividad ambiental. Más allá de esto, no tiene algunas otro tipo de jurisdicción que pueda ayudarnos a cuidar el medio ambiente. Esto quiere decir que simplemente la ley nos va a decir esto. Nos va a decir que estas áreas y por cuáles opciones nos podemos ocupar, pero no nos va a decir nada acerca del cuidado de las mismas, sobre de evitar la desertificación o de cuidar, no sobreexplotar estas mismas tierras. Este, al final de cuentas, pues tiene mayores repercusiones ambientales, sociales, que al final del día nos pueden afectar mucho más de lo esperado. Ahora continuando con los residuos. Un momento, por favor. De acuerdo con la Radiografía sobre la Gestión Integral de los Residuos del 2020 elaborado por la Semarnat, la región que más residuos produce es el noroeste con 83.000 kilogramos per cápita al día. Esto incluye a los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. La secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, el CEBIDES, Ruth Díaz, informó que en Sinaloa solo 4 rellenos sanitarios están en regla, por lo que el tema de la clandestinidad es preocupante. La funcionaria estatal comentó que la dependencia a su cargo ya se encuentra elaborando un diagnóstico en coordinación con los municipios a fin de identificar las irregularidades que hay en el traslado y la manipulación de los residuos, pues no solo se trata de los rellenos sanitarios donde es depositada, sino también en las formas de traslado. Como podemos observar en el mapa, la generación calculada de los residuos sólidos urbanos en Sinaloa es de 3.068 toneladas por día. Bueno, estos son los 4 rellenos sanitarios que cumplen con la ley, que pues no están muy bien distribuidos. Hay 2 al norte y 2 al sur del estado, pero en la zona centro está, pues no hay ninguno que cumpla con las. Calcular la generación de los residuos sólidos urbanos es una tarea compleja, dado que no es posible hacer un registro exhaustivo de todos los residuos que se producen por localidad. Por lo tanto, se recurre a estimaciones indirectas a partir de la medición de los residuos producidos por personas o por hogares. Un momento. A partir de la medición de los residuos producidos por persona o por hogares, y a partir de estos datos y con la ayuda de modelos matemáticos simples se extrapola en función del tamaño de la población y de otras características tales como los ingresos, la condición social, las propiedades de localidad, si es urbana o rural, por ejemplo,
entre otros. El INEGI indica que el 83% de los sinaloenses entregan sus residuos a un servicio público de recolección municipal. Un 5% lo tiran en basurero público o lo colocan en algún contenedor o depósito. Y más grave aún señalar que casi el 10% de la población los queman, mientras que el 1.5% lo entierran. La recolección de residuos por día es de 3.139 toneladas por día. Cabe señalar que el tema de traslado de la basura se ha mostrado con deficiencias en distintos municipios de los principales, tales como Culiacán y Ahome, donde se ha tenido que generar contratos millonarios con empresas privadas para que realicen la recolección de residuos ante la falta de camiones o espacios para depositar los desechos. En el caso de Culiacán, el alcalde Jesús Estrada ha reconocido la problemática y en meses pasados acordó junto a los pepenadores la contratación de una nueva empresa para que se encargue de estos residuos. Como se mencionaba, como mencioné en una diapositiva anterior, el tema de la clandestinidad de estos rellenos sanitarios que no cumplen con la ley, pues es un problema. Y el alcalde de Culiacán se comprometió a abrir nuevos rellenos en norma, pero así contratando a los pepenadores para pues que todo siga en norma, pero sin como pues despedirlos tal cual, porque pues los pepenadores viven de eso. Un dato que cabe destacar es que, bueno, los pepenadores son las personas que trabajan clasificando y separando la basura para posteriormente venderlas en partes reciclables. Pepenar viene de la palabra náhuatl pepena, que significa escoger o recoger. En el siguiente mapa podemos observar las entidades federativas con empresas autorizadas para la incineración de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Este es un mapa del 2019. Sinaloa cuenta con 2 empresas autorizadas para la incineración. Estas empresas son la Comercializadora Ecológica de Occidente y la Empresa de Tratamiento y Control Sanitario del Pacífico, según documentos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La capacidad total generada por estas 2 empresas es de 15.597.000 toneladas al año. Podemos encontrar la ley de residuos en el Congreso del Estado de Sinaloa. ¿Cuál es el mayor problema? Que podemos encontrar muchas irregularidades, ya que realmente no está vigente, bueno, a pesar de estar vigente, no se está cumpliendo. Esto debido a que durante la pandemia no se le prestó cierto rigor, se le toma como si fuera pura letra muerta, como quien dice. Puedo decir que mientras la diputada Giovanni Morachis, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, informó que todavía no hay fecha para retomar las aplicaciones de dicha legislación, la reforma no va, ni siquiera la hemos retomado, comentó. ¿Esto por qué? Porque cuando la pandemia golpeó se tuvo que hacer una pausa, que no se debe hacer porque la ley es la ley, y las leyes no tienen ningún tipo de pausa. Entonces lo hemos retomado debido a esa circunstancia. Estamos esperando homologarla para no volver a dar trastabillazos en este tipo de acciones. Hemos estado retrasados. Eso fue lo que admitió debido a la misma problemática presentada, dado que no se ha podido contemplar el seguimiento de la misma ley durante los últimos pasados 3 años. Cabe señalar que además, por la misma gestión integral de residuos, el tema del traslado de la basura se ha mostrado con deficiencias en distintos municipios, donde se han tenido que generar contratos multimillonarios
con empresas privadas para que éstas realicen la recolección de la basura ante la falta de camiones o espacios para depositar los desechos. Esto requiere, bueno, esto nos dice de un requerimiento extra sin ningún tipo de justificación o simplemente algo que no tendría que haber pasado. Entonces, al menos el alcalde de Culiacán ha reconocido la problemática y en meses pasados ha acordado junto a pepenadores la contratación de una nueva empresa y la creación de un nuevo basurero donde estos podrían acceder como empleados. Esto podría formar parte de la misma economía circular, donde podemos encontrar igual la Ley General de Economía Circular. En México surgió la iniciativa denominada Ley General de Economía Circular, la cual es un nuevo ordenamiento que busca que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible, para así reducir el mínimo la generación de residuos. Sobre esta ley, la diputada explicó que tiene el fin de disminuir la generación de residuos y carga contaminante para minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud. Así que tenemos en Sinaloa la responsabilidad de homologarlos con esta ley que también viene a ver lo que estamos haciendo, porque sabemos que en la legislatura ya se había acordado disminuir los plásticos en Sinaloa, pero la pandemia le vino a poner un alto. Hoy no corresponde que nos siga en letra muerta esto. A pesar de la existencia de leyes en el Estado para regular, controlar y sancionar algunas faltas de actividades que estuviesen provocando una afectación ambiental, en la mayoría de los casos se reporta que las empresas desconocen la existencia de estas, entonces no acatan las leyes mismas. Además de los casos donde no existe seguimiento de esas leyes, aplicando a todas las empresas o personas involucradas en los mismos problemas. Porque tenemos la ley que regula la producción de manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y productos plásticos de un solo uso en el estado de Sinaloa, como lo comentó la diputada, que ya se tenía pensado en disminuir estos mismos. De igual manera, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Estado mismo. Hola, soy de la Rosa Terán Teresa de Jesús. El Estado de Sinaloa cuenta con el reglamento de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en materia de evaluación del impacto ambiental. El 8 de abril de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el decreto legislativo número 821 de fecha 21 de marzo del 2013, mediante el cual se expidió la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, que de sus artículos del 60 al 70 contempla, entre otras cosas, la regulación del procedimiento de evaluación del impacto ambiental como el procedimiento a través del cual la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. El reglamento cuenta con 10 capítulos. El primero es de las disposiciones generales. El segundo son obras o actividades que requieran autorización en materia de impacto ambiental. El tercero son las que no requieren autorización, obras que no requieren autorización en materia de impacto ambiental. El cuarto son las modalidades de estudio. El capítulo quinto, el de los procedimientos. El sexto, de los seguros o garantías. El séptimo, de los prestadores de servicios ambientales. El octavo, de la consultoría pública y del derecho a la información. El noveno, de las medidas de control y seguridad y sanciones de la denuncia. Y el décimo, de la denuncia ciudadana. El capítulo segundo indica, habíamos mencionado, que las obras que requieren autorización en materia de impacto ambiental serían obras públicas o estatal, privada, que realicen por administración directa o por contrato de forma enunciativa o limitativa. También serían las actividades de la industria de autopartes, alimenticia, de bebidas, textil, electrónica, mueblera, metal, mecánica, cerámica y artesanal, curtiduría, fundición, hospitalaria, ladrillería del vidrio, vitivinícola, zapatera, porcícola, cuando no estén integradas al proceso de producción de la materia prima. Las de exploración, explotación y beneficio de yacimientos pétreos, minerales, sustancias que constituyen depósitos de naturaleza cuyo control no sean reservadas a la Federación, se destinan a la fabricación de materiales para la construcción u ornamentos.
También la construcción y operación de instalaciones para el manejo integral de residuos de manejo especial o residuos sólidos urbanos, parques o fraccionamientos industriales en los que se prevé la realización de actividades riesgosas en los términos de la ley, obras o actividades en áreas naturales protegidas de competencia estatal, incluidas las obras de infraestructura y de prestaciones de servicio, las cuales estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el programa de manejo respectivo. También serían los desarrollos turísticos y deportivos, obras hidráulicas, también construcción de infraestructura, la instalación de hilos, cables o fibras ópticas para la transmisión de señales electrónicas sobre la franja que correspondan al derecho de vía y siempre y cuando se aproveche la infraestructura existente. También los planes de desarrollo urbano que contemplen la creación de nuevos centros de población, cuando la obra o actividad que se pretende realizar puede afectar el equilibrio ecológico de dos o más municipios de la entidad y todas aquellas que por razón de su magnitud generen impactos significativos, residuales, sinérgicos o acumulativos al ambiente y que no estén expresamente reservadas a la Federación. El capítulo cuarto menciona las modalidades del estudio. En la sección 1 mencionan las manifestaciones de impacto ambiental. Hay diferentes modalidades. Una es la general, que es cuando se trata de obras o actividades que por su naturaleza, ubicación, dimensiones, amplitud y características no se prevén impactos ambientales que puedan afectar más allá de las colindancias del sitio. También la intermedia, cuando se trate de obras o actividades que por naturaleza, ubicación, dimensión, amplitud y características se prevé la afectación a subcuentas, a zonas de valor escénicas o de paisajes ordinario o a las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas, siempre cuando el programa de manejo correspondiente prevea este supuesto. Y también es de manera específica cuando las obras o actividades pretenden ubicarse en sitios donde las políticas de manejo establecidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio correspondan a protección y conservación en zonas de valor escénico o de paisaje excepcional o degradado o amenazado o cuya ubicación sea dentro de áreas naturales protegidas. Y en ambos casos se prevén impactos que puedan ocasionar destrucción o aislamiento de los ecosistemas. Los pasivos ambientales, en esta tabla podemos mostrar que son los sitios contaminados considerados pasivos ambientales identificados en programas de remediación según los responsables involucrados. En Sinaloa ha habido en 2010, fueron por ferrocarril y otras industrias, entonces total de sitios identificados de pasivos ambientales fueron 4. En el 2013 fue por Pemex y en el 2016 fue por otras industrias. En la siguiente tabla tenemos que los sitios contaminados, considerados pasivos ambientales identificados en programas de remediación según el tipo de contaminante. En 2010 menciona que fue por hidrocarburos de fracción ligera, que fue el tipo de contaminante fue de gas avión. Otra vez en el 2010 hubo 2 sitios identificados que fueron por hidrocarburos de fracción media, que es el diésel. También en 2010 estuvieron hidrocarburos mezclas de productos derivados del petróleo. Hubo un sitio identificado. Y en el 2013 otro sitio y fue por tipo de contaminante de gasolina. Aquí Lilian de nuevo, y para continuar vamos a hablar acerca de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, que se me hace de vital importancia, hablando en materia ambiental. Entonces, este informe es un programa presupuestario llamado P136, que es Política del Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente. Su objetivo es fiscalizar el diseño y la operación del programa presupuestario P136, Política de Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente, correspondiente al ejercicio 2020, donde se van a verificar el cumplimiento de objetivos y metas. En esta auditoría se consideró determinar la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas, y también la eficiencia con la que se realizó la operación de este programa y la economía con la que se ejercieron los recursos asignados. En esta vertiente de eficacia se revisó el cumplimiento de los objetivos establecidos relacionados a la disminución de contaminación atmosférica a través de acciones que regularon las emisiones de contaminantes y las metas de matriz indicadores para resultados.
La vertiente de eficiencia comprendió el análisis de la matriz de indicadores para resultados, fue la regulación ambiental de empresas, la difusión y capacitación, visitas de inspección y atención a denuncias ambientales. También el ordenamiento territorial ecológico, estudios de asesorías ambientales, el monitoreo atmosférico, las áreas naturales protegidas dentro del estado de Sinaloa. También comprendió lo que fue la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación del sistema de control interno. Y por último, se tuvo la vertiente de economía, donde se revisó el ejercicio de los recursos. Bueno, y como podemos ver en esta primera tabla, para cumplir el tomo número 4 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal del 2020, tenemos aquí lo que es la matriz de indicadores para resultados del programa presupuestario P136, donde se van a identificar 12 indicadores establecidos para los objetivos de esta MIR. Sin embargo, dentro de este documento no se pueden verificar las metas establecidas para cada uno de los indicadores anteriormente mencionados. Bueno, y con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el transcurso de la auditoría, se procedió a realizar el cálculo de los indicadores y el equipo auditor pudo corroborar que de los 12 indicadores, 2 resultaron en cumplimiento con la meta establecida, mientras que los 10 indicadores restantes tuvieron como resultado incumplimiento, al carecer de información para el cálculo del indicador y o corroborar un avance inferior a la meta. Y pues de los 2 lineamientos cumplidos podemos ver que fue el componente número 2, que es el porcentaje de acciones de difusión y capacitación ambientales realizadas, donde la meta para el 2020 era de 15 acciones y se alcanzó en un 100%. Y también tenemos que se cumplió la actividad 2.1, que es el porcentaje de capacitaciones en materia ambiental, donde se tuvieron un total de 15 capacitaciones, cumpliendo en un 100% con la meta establecida para el 2020. Continuando con el siguiente resultado, tenemos la regulación ambiental de empresas. De nuevo, la Secretaría del Desarrollo Sustentable determinó los mecanismos, criterios y procedimientos para otorgar las licencias ambientales y los permisos para el manejo de residuos especiales mediante la generación de lo que es el manual para el otorgamiento de las licencias ambientales únicas, donde se autorizó el funcionamiento de las fuentes fijas para controlar, reducir o evitar lo que es la contaminación atmosférica, y también para la operación de procesos de cada empresa que genera olores, gases o partículas sólidas o líquidas en la atmósfera. El Manual para el Registro de Empresas Generadoras de Residuos de Manejo Especial, o RME, o de Recolección de Transporte. La Secretaría cuenta con un registro de emisiones de transferencia de contaminantes fijos, donde se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado en el ejercicio 2020. Como podemos observar en la tabla, se tiene un concentrado de 17 empresas a lo largo del Estado, donde 3 van a estar ubicadas en Ajome, 7 en Culiacán y 1 en El Fuerte, 1 en El Rosario y 1 en Guasave y 4 en Mazatlán, que emiten contaminantes fijos a la atmósfera y realizan descargas de agua. Entonces, el ejercicio fiscal del 2020 pudo acreditar que 7 empresas cumplen con los mecanismos del proceso establecido en el Manual para la obtención de la licencia ambiental única. De estas 7 licencias, 4 se otorgaron en Culiacán, 1 en Ajome y 1 en Mazatlán. Finalmente, 1 en Escuinapa. También tenemos el siguiente punto de resultado, que es la difusión y capacitación. Entonces, el programa anual de capacitación y difusión de la Secretaría del Desarrollo Sustentable estableció como objetivo desarrollar el conocimiento y la habilidad técnica. El siguiente resultado es acerca de las visitas de inspecciones y atenciones a las denuncias ambientales, donde tenemos que la Secretaría de Desarrollo Sustentable presenta
el programa de visitas de inspección de denuncias en el año 2020, en el cual se incluye la información relacionada a la dirección responsable o a cargo a realizar de la visita. El siguiente resultado que se nos presenta es las visitas de inspecciones y atenciones a denuncias ambientales, donde la Secretaría de Desarrollo Sustentable presentó lo que es el programa de visitas de inspección de denuncias en el año 2020. En este incluye información relacionada a la dirección responsable o cargo de realizar la visita, la materia que se revisará, el nombre de la empresa o el inspeccionado, la actividad específica a desarrollarse y también la fecha en la que se llevaría a cabo la actividad. Estos datos se presentaron para 13 visitas de inspección programadas a empresas ubicadas en Culiacán y Ahome, entre los que destacan Sears, Liverpool y Ley, debido a que se programaron visitas a distintas sucursales en las mismas empresas. Para finalizar tenemos lo que es el resultado de las áreas naturales protegidas en el estado de Sinaloa, que oficialmente se cuentan con 3. Aquí las áreas naturales protegidas van a estar reguladas en atención a la disposición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, también la Ley para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en materia de áreas naturales protegidas y finalmente el reglamento de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en materia de áreas naturales. Pues bien, el ejercicio auditado emitió la declaratoria para un área natural protegida con categoría de manejo de reserva estatal, donde se busca denominar a la Sierra Tacuy Chamona en los municipios de Culiacán, Eluta y Cozala como una reserva de manejo, como una área natural protegida con categoría de reserva estatal. Y en la tabla podemos observar el análisis de estudio que se llevó a cabo para poder proponer a esta área protegida como reserva estatal. Y pues con eso finalizamos el análisis de los resultados que pudimos destacar de esta Auditoría Superior del Estado que se realizó en el año del 2020. Entonces, a manera de conclusión, el equipo puede decir que el estado de Sinaloa se va a caracterizar por la rica cultura y biodiversidad que tiene este territorio. Es por eso que es importante que tengamos en claro los diferentes reglamentos y normatividades que van a aplicar a cada una de las entidades, tanto como las que nos mencionaron nuestros compañeros en las exposiciones pasadas, como pues a las que restan del país, ¿no? Porque, como hemos visto, no para todos va a aplicar lo mismo. También podemos decir que Sinaloa pues cumple con el objetivo de desarrollar estrategias y objetivos para el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, la mayoría de estos, como pudimos ver en la auditoría suprema, pues no llega a ser cumplido, o sea, la mayoría van a estar incumplidos y esto lo podemos atribuir a diferentes factores. Entre ellos puede ser la viabilidad de las estrategias, ¿no? Y también pues puede atribuirse en su mayor parte a lo que son los factores económicos. Y pues gracias por su atención, por haberse quedado hasta este punto de la exposición. Y les presentamos lo que son las referencias utilizadas para esta exposición y pues muchas gracias por su atención. Junto con el Classroom les dejamos lo que es la actividad para la asistencia, que consiste en un juego de aplastar a unos topos, donde ustedes van a tener que golpear lo que es la respuesta correcta con enunciados que estuvimos diciendo a lo largo de nuestra exposición. Y pues muchas gracias por su atención. Les deseamos un buen día a los participantes de la exposición de Sinaloa. Hasta la próxima.